Ahí está grabando la clase. Bueno, hoy día nos toca ver ley de Biot-Savart de magnetismo. Esto esencialmente es lo mismo que la ley de Coulomb, es una ley que se determina de forma experimental, midiendo campos magnéticos, y al análogo de la ley de Coulomb se calcula mediante cálculo vectorial, pero tiene un pero esto. En vez de medir las cargas, nos interesa medir las corrientes. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, que existe una especie de dualidad entre el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces nosotros tenemos la ley de Coulomb. Voy a hacer la analogía, ¿ya? Que el campo eléctrico en una región es igual a la integral sobre la región de 1 sobre 4pi epsilon 0 r menos R0 partido en la norma de R menos R0. Esa norma es al cubo, ¿cierto? Voy a escribir bien esta parte. Por diferencial de lo que sea que estemos midiendo. Le voy a poner diferencial de omega, ¿ya? Que es el diferencial de esto de acá. Me parece que, bueno, si... perdonen. Diferencial de carga. Y este diferencial de carga depende de la región del espacio, ¿cierto? Donde la región del espacio está dada por R0, la parametrización, ¿se acuerdan? Y el campo eléctrico, esto en resumen nos dice que en una región del espacio tengo carga, la carga se representa en amarillo. Esto es como una preconcepción, pero bueno. Y, por ejemplo, pueden haber zonas con mayor densidad de carga y zonas con menos, ¿sí? Supongamos que acá hay mayor densidad. Entonces, esta densidad, según varíe, emite líneas de campo, ¿sí? Emite líneas de campo de esta forma. Esto sería la distribución de la carga que emite líneas de campo eléctrico. Por otro lado, tenemos nuestra ley de Biot-Savart, que es el campo magnético, ¿cierto? Pueden verlo en la página 1 del enunciado, hay un resumen. En general, hay tres formas de la ley de Biot-Savart, son equivalentes, o bueno, la segunda y la tercera se concluyen a partir de la primera. Entonces voy a escribir solo la primera, ¿ok? Es la integral sobre una región también que emite campo de mu0 sobre 4pi por una corriente por diferencial de línea cruz R menos R0 partido en la norma al cubo de esto de acá. Esto se sigue viendo un poco feo, pero no hay que asustarse. Esto de acá me dice que en una región, voy a hacer la región como una línea para que sea más intuitivo. Tenemos una corriente, que sea una corriente, hay un movimiento de cargas, ¿ya?
lo voy a hacer de esa forma, con la flechita de hacia dónde se mueve. Y de forma perpendicular a ese movimiento de las cargas, se genera un campo. En este caso, algo perpendicular sería algo en el plano definido por la normal de esta trayectoria. O sea, esta corriente va en esta trayectoria del dl y se define un campo magnético de esta forma. ¿Sí? Y esto, ambas son leyes experimentales. ¿Alguna duda? Ahora, hay una dualidad en esto. Si tenemos un campo magnético, lo voy a dibujar de esta forma. Voy a tratar de hacer los mejores dibujos posibles para que sea de verdad que muy fácil de entender. Ahí quedó como chueco. Ya esas líneas para mí van a ser mi campo eléctrico. Si yo coloco una carga acá, ¿para dónde se mueve? En el sentido del campo eléctrico, ¿cierto? Bueno, dependiendo su signo, pero ya, se mueve en esta dirección. Quizá en ese sentido o en el sentido opuesto. O sea, el campo eléctrico implica una corriente. El campo eléctrico implica corriente. Porque mueve cargas. ¿Cierto? El campo eléctrico, por una carga hay campo eléctrico. Ese campo eléctrico mueve otras cargas porque entre ellas reaccionan y esa corriente induce un campo magnético. ¿Cómo sería el campo magnético acá? Bueno, el campo magnético es perpendicular al campo eléctrico, porque es perpendicular a la corriente, o sea, sería algo de esta forma. Lamento que no me quede, me está quedando pésimo, pero Como una espiral, ¿no? claro. Es como enrollar un cable coaxial con una bobina, por ejemplo. De hecho, si logran entender esto bien, no importaría que no entendieran los dos problemas de la clase. Esto es más importante. O sea, se genera ese campo magnético. B. ¿Sí? Por otro lado, este es un caso. Otro caso. Eh, si hay corriente, o sea, si hay cargas en movimiento, hay campo magnético. O perdón. Eh, si hay campo magnético, entonces hay corriente, entonces hay campo eléctrico. ¿Sí? Y acá entre medio tenemos la ecuación, el argumento de la corriente del campo eléctrico es que se da esta ecuación de acá. ¿Alguien podría confirmarme si el coeficiente G multiplica al E o al J? Eso no lo tengo, no tengo mi torpedo, por si acaso. Vale.
Multiplícale, ¿cierto? Sí. Ya, muchas gracias. Sí, sospechaba que eso estaba mal. ¿Sí? Porque esto es la densidad de corriente en el espacio, cómo se distribuye esta corriente lineal a lo largo del espacio. Es debido a esto. Entonces tenemos algo que se llama campo electromagnético. Entonces, tenemos que el campo eléctrico es perpendicular al campo magnético y definen la onda electromagnética. Esto es gracias a Maxwell, que es lo que se da al final del curso. Y bueno, se resume en que la onda electromagnética se compone por dos ondas perpendiculares. ¿Sí? Dos es una doble implicancia porque acá está la otra implicancia, en 1. 1 es el recíproco de 2. O sea, ¿qué dije en resumen? Si hay campo eléctrico, hay campo magnético y viceversa, ¿cierto? Y vamos a dibujar una onda electromagnética. Sería algo de este estilo. Esto sería campo eléctrico. Es una onda, eso, ¿cierto? Y supongan que va avanzando hacia acá, ¿ya? Supongan que va avanzando hacia acá. Si esa es una onda, la otra onda tiene que ser perpendicular. O sea, va a estar como en este plano. Disculpen si el dibujo queda charcha, pero avanza así. Esto sería el campo magnético. Y esta dirección de avance la vamos a anotar como P, y tiene un nombre. Esto no es parte de la materia, pero se llama vector de Poynting. ¿Ya? Resulta que esto de acá, bueno, aquí lo que intenté hacer es que estas ondas son perpendiculares. ¿Sí? Y pueden tener magnitudes distintas, o sea, la amplitud de la onda es la magnitud del vector. La magnitud de ahí y de acá pueden ser distintas. Puede que la del campo eléctrico sea muy, muy, muy chiquitita y la del campo magnético enorme. El tema es que si existe uno, existe el otro, porque si no, esta onda sería nula. Si uno de los dos es nulo. Y para acá es a donde queremos llegar con las ecuaciones de Maxwell, que es la divergencia y el rotor para el campo eléctrico y el campo magnético, usando las cuatro identidades, o sea, la divergencia del campo eléctrico, el rotor del campo eléctrico, la divergencia del campo magnético y el rotor del campo magnético. Podemos probar que E y B cumplen la ecuación de onda por separado, o sea, eso al final es un spoiler enorme, y que la velocidad de propagación de esta ecuación de onda es la velocidad de la luz. Y eso para allá apunta el curso. Pero esto es una pequeña introducción de qué es el campo magnético. Lo podemos estudiar de forma, con ley de Biot-Savart, podemos estudiarlo de forma independiente. O sea, acá no tenemos campo eléctrico. Tenemos una corriente, como hay una corriente, hay campo magnético. La ley de Coulomb, hay carga, hay campo eléctrico. Y se tiene. En cambio, esto de la dualidad me los relaciona, me dice que existen ambos a través de las cargas y las derivadas de las cargas temporales, o sea, la corriente. Y se relacionan, son ondas, cumplen la ecuación de onda, y se puede ver que
el coeficiente que queda en la ecuación de onda, que queda la ecuación de onda que uno demuestra es que el laplaciano de esta cosa igual a la segunda derivada temporal de esta cosa, o de lo que sea que cumple la ecuación de onda, por una velocidad, ¿cierto? Una velocidad v al cuadrado, o 1 sobre v al cuadrado. Este coeficiente aquí es la velocidad de la luz. Ahí concluye el curso. Esa es como la motivación física. Pero ahora nos interesa simplemente pensar en términos de campo magnético, mientras veamos ley de Biot-Savart. Es independiente de la materia de electricidad. Luego, cuando veamos las ecuaciones de Maxwell del campo magnético, ahí las juntamos con las del campo eléctrico y podemos estudiar, por ejemplo, medios dieléctricos o medios magnéticos que se llaman. El análogo dieléctrico, pero con las propiedades magnéticas. Y va a aparecer un vector de magnetización y etcétera, ¿ya? Que es como el de polarización. Eso, ¿alguna duda hasta acá? No, ninguno. ¿No? Perfecto. Bueno, esa era la primera parte, que es decir, qué es el campo magnético a partir de las ideas que tenemos de campo eléctrico. Por otro lado, tenemos la noción de corriente. Análogo cuando teníamos las densidades de... bueno, lo voy a escribir. En electricidad tenemos cargas Q, ¿cierto? Distribuidas en el espacio. Y ese espacio puede ser lineal, superficial o volumétrico. ¿Sí? Lo voy a escribir acá. Densidad lineal, ¿cierto? Superficial. Estoy usando la notación usual, ¿cierto? Pero se entiende que eso es densidad lineal, superficial y volumétrica. Bueno, asimismo la corriente también se puede encontrar en un alambre lineal a través de una superficie, en un manto, o en algo con espesor y un volumen, ¿cierto? Se puede encontrar en estos tres formatos. Voy a tratar de hacer un dibujito. Dibujo 1, tenemos un hilo y tenemos movimiento de corriente, ¿cierto? Eso sería lineal. Tengo dibujo 2. La segunda situación sería, tengo una superficie y tengo la misma carga, muchas líneas de carga moviéndose, o sea, de corriente. Como muchas IEs, ¿cierto? De I sub 1 y hasta allá, hasta I sub n, ¿cierto? Pero esto se puede representar de forma vectorial como una densidad de corriente K. Densidad de corriente superficial. Y asimismo podemos tener un volumen, por ejemplo, un tubo macizo, en el cual se mueve corriente. De nuevo,
I11 hasta I1N, como podemos verlo en dos dimensiones, ¿cierto? Entonces digamos que es como una especie de matriz. ¿Sí? Porque estoy indexando para la derecha como horizontal y vertical las líneas de corrientes que hay acá. Y esa sería la densidad que todos conocen vectorial, que es el J. ¿Sí? Pero en esencia, J y K representan ahí, representan distribuciones de I. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Distribuciones de I en una superficie o el volumen. Donde, bueno, I no es más que la derivada de la carga respecto al tiempo. ¿Sí? Y usando una regla de la cadena, podríamos decir que es la derivada de la carga respecto a una coordenada, llamémosle E sub i, por la derivada de E sub i respecto al tiempo. ¿Sí? Esto es medio off topic, esta última igualdad, donde esto sería una especie de densidad lineal, ¿cierto? La distribución de la carga en una coordenada, densidad lineal. Y esto es una coordenada respecto al tiempo, es una velocidad. ¿Sí? Y así podemos empezar a ver esto. Si este tuviese segunda derivada respecto a dos coordenadas distintas, sería una densidad superficial y así. ¿Se entiende? Eh, no quiero entrar como en tantos detalles de cálculo vectorial, pero me interesa esa intuición detrás de vean la corriente como una velocidad de las cargas. ¿Sí? Sí, sí se entiende. Perfecto. Eh, moraleja. ¿Qué pasa si yo tengo este cuerpo de acá, digámosle una superficie? Esta superficie está cargada con Q ahí. Esa carga, el cuerpo está quieto, eh, el cuerpo quieto y carga quieta. No hay campo magnético porque no se mueve la carga. Entonces, no hay campo magnético. El segundo caso es que tenemos este cuerpo cargado. Si la carga, bueno, el caso en que la carga se mueve, obvio que hay campo magnético porque hay corriente, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si el cuerpo es móvil y la carga está quieta? ¿Hay o no hay campo magnético? Está como en el límite de lo legal eso, ¿o no? Sí hay, ¿cierto? Si este es el vector de desplazamiento del cuerpo, la carga no se mueve, la carga queda aquí. Esto de acá era una corriente, porque se movió la carga, pese a que no se movió en el cuerpo. Es una forma de inducir corriente. Entonces eso sería un I, y si hay campo magnético. ¿Ok? Así que bueno, esa es la intuición detrás del campo magnético. Ojalá se haya entendido.
Vamos a empezar ahora con los problemas, que es lo que nos compete. Vamos a partir por el problema número 1. Por favor, vean el enunciado. Yo lo voy a buscar. ¿Dónde está? Ahí está. Tenemos un hilo largo se curva en forma de horquilla o de U, como se muestra en la figura. Calcule la expresión exacta para el campo magnético en P, situado en el centro del semicírculo. Veamos qué situación tenemos. Hay corriente a través de un alambre en forma de U. O sea, hay corriente, lo voy a hacer con naranjo, hacia acá. ¿Sí? Estoy recalcando las flechitas del dibujo porque puede que no se vean muy claras en la pantalla. Luego, sí, los con audífonos son de oyente. Tenemos que estas corrientes inducen campo magnético, pero tenemos que ver cómo se induce. Por ejemplo, si yo tengo una corriente saliendo, si una corriente sale de la pantalla, lo denoto así. Está saliendo de su monitor. Sigue la regla, el campo magnético sigue la regla de la mano derecha, porque, bueno, en la fórmula había un producto cruz. Pero me interesa que entiendan dónde hay campo magnético, no me interesa que lo calculemos. Ese campo magnético va a estar acá, en torno a esto. ¿Sí? Ese sería B. Y eso de ahí sería I. ¿Sí? Saliendo de la pantalla. Entonces acá tenemos situaciones. Tenemos, bueno, un sentido corriente para allá, un sentido corriente para acá. Y acá una corriente. Si está la corriente para acá, aquí sale campo magnético y aquí entra. En cambio acá, si la corriente va hacia la izquierda, por debajo de la línea sale campo magnético y por arriba entra, ¿cierto? Pueden verificarlo con la mano derecha, ¿cierto? Si alguien no lo ve, porfa, de verdad, avíselo. Y acá pasa exactamente lo mismo. O sea, para el lado izquierdo de la curva, en el sentido que va, sale el campo magnético. ¿Sí? Entonces, bueno, a nosotros nos piden calcular el campo magnético en el punto P, que es este punto de acá. En ese punto, todas estas cosas debiesen aportarle, ¿cierto? Ese es el problema que nosotros tenemos que resolver. Entonces, bueno, a cada región le vamos a poner un numerito para calcularlas por separado porque podemos usar principio de superposición y calcular las contribuciones por separado y luego sumarlas y ver el total. Entonces, bueno, acá, ¿qué definición de campo magnético vamos a usar?
para campo magnético lineal, ¿cierto? Porque tenemos, si pueden ver la clase en el resumen, hay tres definiciones. Cuando tenemos la corriente distribuida en superficie, en volumen o en un hilo, en una línea. Vamos a usar la clásica. Entonces, voy a dejarla escrita acá en la pizarra. Y bueno, en términos de cálculo, se traduce en calculemos B1, B2 y B3, ¿cierto? El emitido por cada segmento. Bueno. Bueno, tenemos que esta, gracias por el principio de superposición, ¿ya? Lo voy a dejar todo escrito ya que, bueno, por la hora y se entiende, no todos se pueden quedar. Entonces, voy a tratar de completar lo más posible. Para esto, bueno, partamos calculando, ¿les parece 2? ¿Qué es el diferente? Entonces, primero es ver lo que tenemos que hacer. Segundo, calculemos 2. Necesitamos, ya dejando un poco de lado la intuición, necesitamos identificar los elementos de la integral, ver cómo se trabaja esta integral, resolver la integral y tener el campo. Mi sistema de coordenadas va a ser este, ¿ya? Para todo, ¿sí? Para todos los casos. ¿Cuál es el punto R donde yo quiero calcular el campo? ¿Alguien podría decirme? Cero, exacto. R es el vector 0. R0 sería la parametrización de esa semicircunferencia, que sería, tiene radio R grandota, con vector unitario R, y bueno, este vector unitario es variable, ¿cierto? El vector unitario depende del ángulo, si no mal recuerdan, ¿cierto? El vector unitario del radio cilíndrico. Y bueno, en esta parametrización vamos a decir que θ va de 0 a pi. O sea, acá va a estar el θ0 y acá va a estar el θ pi. ¿Ya? ¿Y qué más necesitamos? dl e i. I es conocido, es solo eso. Pero dl, ¿qué sería? Este es el difícil, el dl. Sería el diferencial de perímetro de circunferencia, ¿cierto? Este de acá, ¿en qué coordenada va este diferencial? ¿En cilíndrica alguien podría decirme? Si quieren por micrófono, no hay problema. Teta tungo, ¿no? Exacto, sería de forma angular. Pero ojo con eso. A ver, creo que en el chat no es diferencial de R, es diferencial de θ en la dirección θ. ¿Sí? Si fuese dr, estaría
barriendo así es la semicircunferencia. ¿Cierto? Exacto. Es justo lo que dice Martín en el chat. Así que vamos a escribirlo. Sería R de teta tongo. Y claro, esto, al final estos dos, el diferencial y el R0, son la parametrización del emisor, ¿cierto? Antes teníamos una carga con una densidad de distribución. Ahora es por dónde va la corriente. Esto igual se podría parametrizar de menos pi medios a pi medios. Si se fijan, la distancia es pi, así que filo. Luego basta con reemplazar en la integral. Bueno, y es conocido. Es el dato del problema. ¿Sí? Bueno, voy a pasar al siguiente slide. Reemplazando lo anterior. En la integral tenemos lo siguiente. Que V2 en 0 es mu 0 sobre 4pi. Integral de 0 a pi, que eran los límites de integración, estamos integrando respecto a teta. Corriente R de teta tongo cruz 0 menos R tongo partido en la norma de esto 0 menos R tongo al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Hacer el producto cruz, calcular la norma y bueno, lo voy a hacer en el siguiente paso. Ya Oye, está. Manuel, Sí, dime. la norma no debería ir al cubo. Sí, toda la razón. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, este de aquí como es 0, no influye, ¿cierto? Entonces, bueno, nos queda simplemente I, R de teta tongo, cruz, menos R tongo, partido en R cubo. Luego, sacamos las constantes para afuera. Me va a quedar mu 0 por I partido en 4pi por R, ¿sí? Porque este escalar de acá sale del producto cruz de aquí, ¿cierto? Va- Sale con el menos, ¿ya? Entonces ahí hay dos R y se cancelan con el de abajo y sobrevive un R dividiendo nomás. ¿Y qué queda adentro de la integral? Menos de teta tongo cruz R tongo. ¿Tiene sentido esto? Solamente que el resultado sea una integral, un escalar por esto de producto cruz de acá. Este producto acá debe ser algo en z tongo, ¿cierto? Que es la tercera coordenada perpendicular de cilíndrica. Z tongo sería la altura del cilindro, o sea, estaría transversal a nuestra pantalla. Entonces ese producto cruz tiene sentido. Es importante ver eso, de repente es como una forma de ver que uno está haciendo bien las cosas, un check intermedio en el ejercicio. Así que nos sirve para tener un feedback del problema inmediato. Resolvamos esto. Teta por R tongo es menos Z tongo, ¿sí? Entonces nos queda la integral respecto a teta en Z tongo. Sí, porque en el orden es R cruz teta es Z, por regla de la mano derecha. Y volvemos a escribir para este lado
los vectores. O sea, lo voy a hacer así. Hacia allá, el producto positivo y da el que viene inmediatamente hacia allá, ¿cierto? En cambio, si tengo el producto de teta cruz R, me estoy moviendo hacia allá. Me viene teta cruz R es Z. En cambio, R cruz teta es Z. Pero en el sentido hacia acá es todo con signo menos. ¿Ya? No sé si se entendió. Creo que lo expliqué más o menos mal. Lo voy a escribir al ladito. Ese es con signo más. Para allá es con signo menos. Una mnemotecnia simplemente. Claro, es regla de la mano derecha. Pero es la mnemotecnia para hacerla rapidito, ¿ya? En producto cruz. Terminemos esta integral. Esto es, se va al pi, ¿cierto? Es el campo magnético. ¿Sí? Ahora calculemos los alambres. Esta integral da un poquito más feo. Se hace es una integral de sustitución trigonométrica. Así que va a ser un poquito más movido esta parte. Entonces calculemos B1 y B3. En el alambre B1 es el de abajo. ¿Cómo sería la parametrización? De partida. El R posición sigue siendo 0, pero tenéis que fijarte el otro que se mueve por la carga con un radio variable que parta en R grande y el teta depende si está en de arriba o en de abajo. Claro, Pero lo que no vi en el problema era si, como hasta dónde llega esa, esa línea, como no sé cuándo parar, dónde está mi teta límite. claro. Ya. Ordenemos un poco las ideas. Lo vamos a ver en cartesiana. Tenemos que identificar el punto donde queremos calcularlo. Fijemos, hagamos un sistema de coordenadas local. Acá está el punto P, hagamos un sistema de coordenadas aquí, ya para que sea más fácil. Inicialmente, el punto P es 0, ¿cierto? Según lo que teníamos antes. La parametrización sería una traslación vertical de radio R, entonces sería menos R y tongo fijo, más X tongo, con X perteneciente a menos infinito, coma 0. ¿Están de acuerdo? Sí, Y el diferencial de línea es también en X. Y también en este sentido, de menos infinito hasta 0, en ese orden. Entonces, este sería el sistema 1. Veámoslo en otro sistema de coordenadas.
Veámoslo fijando el sistema de coordenadas abajo. En O. Le voy a poner O', ¿ya? Y el original es O. ¿Cuánto sería R? Respecto a este sistema de coordenadas. Con los ejes normales. Sería R y tongo. Sí, porque estaría a R hacia arriba. La parametrización del segmento sería simplemente X tongo con X de menos infinito hasta 0 y el diferencial no cambia. ¿Están de acuerdo? Sí. Yo podría calcular el campo magnético y este no tiene que depender del sistema de coordenadas, pero si yo los quiero sumar, bueno, sí tiene que depender, porque tengo que sumar cosas que estén respecto al mismo sistema de coordenadas, respecto al mismo punto de referencia en realidad. Puedo tener cosas en distintos vectores unitarios, pero respecto al mismo punto de referencia. Pero sospechosamente, bueno, este es un pequeño spoiler. Acá, esta traslación no va a afectar a la función, ¿ya? ¿Por qué pasa? Y esto pasa solo en la ley de Biot-Savart. Porque estamos trasladando, al final, el cambio del sistema de coordenadas se hizo acá, y al final lo único que afecta es este menos este, y escrito en cualquiera de los dos casos es lo mismo. Si se fijan, como este menos este es igual a este menos este. Entonces, justo en la integral, es la misma integral, en ambos sistemas de coordenadas. No sé si se entendió bien eso. Pero voy a ponerlo como teorema. La ley de Biot-Savart es invariante a traslaciones. A traslaciones del origen del sistema de coordenadas. Cosa que no pasa en la ley de Gauss, me parece. Me parece que hay un contraejemplo. O sea, enuncien ambas integrales y les va a dar la misma integral. Solamente que, ¿qué sentido tiene hacerlo en este ejercicio? Bueno, no mucho, pero de repente, y piénsenlo, les puede costar más hacer este, porque tienen que trasladar este, que hacerlo en un punto que a ustedes les sea más conveniente. ¿Queda claro? Sí. Perfecto. Y ahora en la siguiente slide voy a empezar a calcular la integral. Reemplazamos en la integral. ¿Qué tendríamos? B1 igual a mu0 sobre 4pi, integral desde menos infinito hasta 0, y de x tongo. Mala anotación. Producto cruz. Lo voy a escribir así. R y tongo
menos xx tongo partido en la norma de esto, que sería r cuadrado menos o más x. No, voy a escribir la norma primero. Norma al cubo. El producto cruz distribuye. Entonces tendríamos producto cruz acá y producto cruz acá. ¿Ya? Lo otro, aquí nos quedaría r cuadrado más x cuadrado, todo elevado a 3 medios. Entonces, bueno, arribita me va a quedar esto, cruz, r y tongo, menos todo eso, cruz, x tongo. Fíjense que ese menos lo tiré para afuera de este. R cuadrado más x cuadrado elevado a 3 medios. ¿Sí? Este producto cruz, como son paralelos, se cancela por paralelos. Este es un clásico x cruz y igual z. ¿Tiene sentido con nuestro problema? Sí, porque el z es el que sale en la pantalla. Entonces tenemos que calcular simplemente, bueno, voy a sacar las constantes para afuera y hay que calcular la poderosa integral de, bueno, los escalares primero. De x z tongo sobre r cuadrado más x cuadrado elevado a 3 medios. ¿Sí? Opinión. ¿Quieren que calcule la integral? Yo no. Es muy largo. En la tera. Ya, voy a escribir el cambio variable y dejarle... Ya, es que a mí me gustan calcular estas integrales. Voy a escribir el cambio variable. Sea x igual a r tangente de teta. Esto es una transformación biyectiva, entonces teta es arco tangente de x sobre r. Entonces, ¿qué nos queda? La poderosa integral, bueno, voy a escribir las constantes afuera. Bueno, nos queda la poderosa integral desde menos pi medios a 0 de coseno de teta, ¿ya? Ese pasito intermedio es para, bueno, si alguien intenta replicarlo, es un ejercicio. Y siempre se hace este cambio variable en integrales de este estilo, ¿ya? Seguramente ya estén acostumbrados. Acostumbrados o acostumbradas. Esto sería igual a mu 0 y z tongo partido en 4 pi r seno de teta entre menos pi medios y 0. Oh, me quedo como feo eso.
Y esto es mu0 y z tongo partido en 4πr. O sea que B1 es mu0 y z tongo partido en 4πr. ¿Sí? Veamos B3. ¿Cuál es la diferencia con B1? Son análogas por si acaso. R es 0. El otro sería R y tongo. Y este va en sentido como negativo. A ver. No, va en sentido más x tongo. Pero el x se mueve desde 0 hasta menos infinito. ¿Cierto? Sería este alambre hacia allá. Y estoy parametrizando por dónde se mueve la corriente. ¿Sí? Y el dl es menos dl, en realidad. Menos, o sea, es menos de x tongo. O, perdonen. Lo voy a hacer en orden. Es de x tongo en este orden. Esto sería R0 igual a R tongo menos x tongo y dl igual a menos de x tongo integrando como corresponde. O sea, ahí hay un signo menos de diferencia, ¿cierto? ¿Influye este que tenga un signo menos? No, porque en la integral, en los productos cruz de este término se iba. Entonces, influye este y este. Y vamos a tener entonces que luego... Ahora, si se fijan, cambia el signo menos en dos partes. ¿Ya? Entonces, Manu, ¿no sí. sería de 0 a infinito? ¿En qué parte? Cuando escribiste lo último, que dice que le pusiste un menos afuera del x y del dx, esos Eh, límites de integración creo que serían este, 0 infinito, ¿no? no. De 0 a menos infinito, en ese orden. Estoy abusando un poquito de la notación porque uno suele escribir esto como intervalo donde esto se da esta preconcepción, ¿cierto? Pero acá estoy escribiendo los límites de integración en ese orden. Porque fíjate que en este sistema de coordenadas, esto es la orientación que nosotros tenemos. Entonces vais desde 0 hasta menos infinito. Y si cambio el intervalo, sale el menos en la parametrización. Por eso lo escribí primero así y después lo escribí así. ¿Queda un poco más claro? Sí, sí. Sí, genial. Bueno, para ahora, como no queremos reinventar la rueda, esta integral ya la calculamos, ¿ya? Es la misma integral de antes. B3 es igual a mu0 y z tongo partido en 4πr. Le voy a poner verificar, ¿ya? Pero ni siquiera hay que calcularla, reordenen los términos y van a ver que es la misma. Verificar usando B1. Manu, y la otra había dado en menos z, ¿cierto? Menos z tongo, me refiero. No, dan más. Ojo que en el producto cruz, ahí está. Este es el único que influye
y los límites de integración. Pero los límites de integración también están dados vuelta. O sea que este está dado vuelta y este está dado vuelta, entonces como salen dos signos menos y te queda esta misma integral. Y el que tiene signo menos en ambas, o sea que en una es distinta que en la otra, es el término de acá. Esto de aquí. Pero es para, se hace cero, que sería este de aquí. ¿Ya? Ese de ahí no influye. Solo influye este, el signo menos de este y los límites de integración. Pero como tienen dos signos menos, porque no es que este tenga signo menos, sino que este está en el orden opuesto al de la integral anterior. ¿Ya? Entonces, Y lo del dibujito, no habíamos visto que eran como que ambos campos, uno entraba y el otro salía. ya. Creo que ya entiendo tu confusión. En el dibujito, sí, por un lado de la línea entra, por el otro sale. Pero haz la mano derecha, en el que va hacia la derecha, en el punto P debiese salir. O sea, queda en Z tongo. Este de aquí también está en Z tongo, este está en menos Z tongo. Ah, ya entendí. ¿Cierto? Porque es con respecto al pez, claro. Sí. Y acá el el de la circunferencia también debiese dar en Z tongo, según nuestro dibujito, ¿sí? Pero sí, creo que entendí tu confusión, que creíste que se cancelaban, ¿o no? O no que se cancelaban, pero que tenían como distintas direcciones nomás. Pero Ya. como, claro, es con respecto al punto Pero, P. por ejemplo, estos si van al lado, si van así, el que sale acá, entra acá, y en este caso se cancelan. Como que por ahí- y como es el mismo emisor, con la misma corriente, con la misma carga, la misma densidad de carga, uno espera tener igual campo eléctrico, acá con igual corriente esperáis tener igual campo magnético, si la geometría es igual. O sea, o se potencian al doble o se anulan. Eso es como lo que uno debiese esperar. En este caso se potencian por las orientaciones, como están así, se potencian. Si fueran así, aquí al medio se anularían. ¿Sí? Cacho, vale, gracias. Ya, bacán. Entonces, bueno, sumando tenemos que el campo magnético total es mu0 por I partido en R factor de 1 sobre 2pi más un cuarto z tongo. Y se tiene. ¿Ya? Ese es el problema 1. El problema 2, bueno, es más de lo mismo, pero por tiempo voy a enunciar lo único que es diferente respecto a este problema. Que tenemos el caso en que no hay corriente, pero el disco tiene carga y las cargas se mueven. O sea, el disco se mueve. O sea, esta cuestión tiene una densidad de carga superficial. La voy a escribir. Lo voy a escribir abajo. Y este disco empieza a rotar respecto a este eje. Y al moverse, no hay corriente en el disco, pero las cargas se están moviendo, entonces generan un campo magnético. Si las cargas se mueven así, ¿dónde iría el campo magnético? Como para arriba, ¿no? O sea, Sí, sí. sí, así mismo. Es muy parecido a un movimiento circular uniforme porque la velocidad ni siquiera varía. Agarrémonos de eso. Entonces, nosotros tenemos
una densidad de carga superficial, densidad corriente. Si hay corriente, es distribuida en una superficie. Entonces hay densidad de corriente superficial. Hay que hallarla para calcular la integral. Entonces, nosotros tenemos que K va a ser igual a sigma por la velocidad tangencial. ¿Sí? Si ordenamos esto, sería la densidad de carga por la variación de la posición respecto al tiempo. ¿Sí? Es eso. Pero la velocidad tangencial nosotros la podemos hallar. Sabemos en qué sentido va la velocidad tangencial. Sabemos que la velocidad tangencial va en teta tongo. ¿Cierto? Bueno, recordemos un poquito movimiento circular uniforme. W es uniforme, no acelera. Entonces, esto sería RW teta tongo. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Y R es variable. R perteneciente a 0,R. Porque, bueno, o 0,A porque A es el radio del disco. Entonces, bueno. ¿Cuál es el que vamos a usar para la igualdad en la integral? Este de aquí. Sigma WR teta tongo con R perteneciente a 0,A. Teta tongo depende del ángulo teta. Y teta perteneciente a 0,2 pi. Ahí está es la parametrización de ese disco. Nos piden calcular el campo magnético producido sobre el eje, o sea, en Z tongo, en todo Z tongo. Identifiquemos los términos de la integral y anunciemos la integral al menos. ¿Les parece? Los términos de la integral son los siguientes. R es ZK tongo, el eje. R0 es R tongo, con R perteneciente a 0,A. Y en R tongo está de forma implícita la dependencia del ángulo. Y el diferencial, en este caso, ¿qué tipo de diferencial es? De superficie. Sería un ds igual a r de teta. Y bueno, la misma información. Luego reemplazamos en la integral. Bueno, en la siguiente integral. Pueden ir al resumen, en la página 1 está la integral para superficie y la integral para volumen. Que es un 0 sobre 4pi integrando de 0 a A y de 0 a 2pi. K, que depende de la parametrización.
ds, y ojo que el k es vector. Acá el diferencial no es de vector. Por r menos r0 sobre la norma. Y la norma al cubo, ¿cierto? Basta con reemplazar y de ahí para adelante el problema se convierte en cálculo, en esencia. Voy a hacerla un poco rapidito, ¿ya? Voy a enunciarla. Ah, es bastante larga la integral. Voy a enunciarla y con eso estaríamos mejor. De todos modos está la pauta súper detallada, así que reemplazando. Tenemos mu0 sobre 4pi, la integral doble de, reemplazamos k, ¿cierto? Que es sigma rw teta tongo, producto con r menos r0, que es zk tongo menos r tongo, partido en la norma de z tongo menos r tongo al cubo. Esto de acá tiene los diferenciales como escalar, entonces los puedo sacar del producto cruz. Entonces los dejo acá. Lo voy a dejar como comentario. Ahí está. Si limpiamos un poquito la expresión, vamos a llegar a mu0. Sacamos el sigma, sacamos el w. Ahí está. Un poquito más limpia. Y nos quedaría r, que es variable, no lo podíamos sacar. Teta tongo. Producto cruz con zk tongo menos r tongo. O sea, igual que bastante feo. Este producto cruz se divide en dos cosas. ¿Ok? Como indicación, voy a dar un par de indicaciones. En este producto cruz, teta cruz k queda una integral en r tongo. Donde r tongo es función de teta y se integra, y no hay más teta dando vuelta. Se integra r tongo de teta entre 0 y 2pi. Esto es 0. O sea que la primitiva de r tongo de teta de 0 a 2pi es 0. O sea, usar todo lo demás son constantes, que no van a depender de ese integrando. Y con eso calculan solo la otra integral. ¿Ok? Esa es como la observación del problema. Y la otra integral es un poco más asequible. ¿Dudas, consultas? Pero de ahí para adelante es matraca y está la pauta. Subí los detalles del desarrollo. Porque sospechaba que no iba a alcanzar a hacerlo. Así que de todos modos, cualquier duda me escriben un correo o por el foro. Voy a pausar igual la grabación.